Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Erendira Yatlensi Villalobos Cervantes, soy becaria y yo vengo a hablarles de una problemática muy seria en el país y sobre todo, bueno, en general les voy a hablar mm, generalizando en Zacatecas, en el estado de Zacatecas. Este tema es sobre el embarazo adolescente em, o embarazo a temprana edad. Entonces, voy a hablarles un poquito de esto. Bueno, el embarazo en mujeres adolescentes en Zacatecas. El embarazo adolescente es considerado una problemática de salud pública. Sin embargo, si bien está vinculado a este ámbito, también es un asunto de derechos humanos de las mujeres y las niñas. Tanto la Ley General de los Derechos Niños, Niñas y Adolescentes como la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas las y los reconoce como titulares de derechos. Establece además que son niños y niñas los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años y por lo menos 18. Sin embargo, la OMS reconoce a los adolescentes entre un rango de edad de 10 y 19 años. En el país, según las proyecciones del Consejo Nacional de Población, para el año de 2015, el 10% de la población nacional corresponde al grupo de población de adolescentes. Y bueno, el embarazo adolescente afecta no solo su salud, sino que también la educación, su proyecto de vida, las relaciones sociales y culturales y su economía y muchos más aspectos. Por eso decimos que es una problemática muy grande. Mm, bueno, aquí podemos ver en esta diapositiva el rango de edades en el que, la población de Zacatecas, esta gráfica, esta tabla la podemos ver porque es a una encuesta conforme del INEGI también en el 2015 y en esta tabla podemos ver que la población adolescente en Zacatecas está integrada por un total de 298,000 112 personas de entre 10 a 19 años de edad. Entre estos son 149,918 hombres y 148,194 mujeres. Esto es el equivalente al 19,2% más o menos de la población total del estado. Bueno, la situación del embarazo en mujeres adolescentes en Zacatecas. La OMS establece que el embarazo adolescente es por definición un tipo de gestión prematura y por ende de riesgo, no solo porque por las posibles dificultades durante la gestación y el parto, sino que también los embarazos pueden ocurrir en lugares y situaciones donde es latente la falta de cuidados, de accesos a los mismos, su elevado costo o escasa calidad, lo cual resulta determinante ante el peligro de sufrir lesiones, hemorragias, infecciones, abortos peligrosos, eclampsia, que se refiere a la hipertensión grave con convulsiones, o si bien también pueden ser complicaciones derivadas de enfermedades preexistentes que durante el embarazo se agravan y que pueden desencadenar la mortalidad materna e infantil. Um, También tenemos que incluir el contexto de la violencia, porque, contra las mujeres, porque es un aspecto de gran importancia, ya que eh, en la gestación prematura también puede ser por el resultado de violencia sexual y esto implica también la comisión de un delito, lo cual pues hace que también sea un problema mucho más grave. Bueno, en esta diapositiva podemos ver las gráficas en 2019
En Zacatecas, el porcentaje de nacimientos registrados en mujeres menores de 20 años conforma prácticamente, como se puede observar en la gráfica de este lado, que es una quinta parte del total estatal de los nacimientos. Y podemos ver cómo va en cuestión de los años. Del otro lado, en la gráfica 2, podemos observar, mmm, de acuerdo a una encuesta que se hizo intercensal en el 2015 también para el estado de Zacatecas, que el 12.9% de los adolescentes de entre 15 y 19 años tuvieron al menos un hijo nacido vivo. El 85.9% tuvo uno, que es la barra más grande que podemos ver en esta gráfica. El 12.6% tuvo dos y el 1.5% tiene tres y más. Bueno, entonces podemos ver que de acuerdo con la encuesta intercensal, estos son los porcentajes. Bueno, nacimientos en niñas y adolescentes de 10 a 14 años. En 2016 ocurrieron 152 nacimientos en niñas y adolescentes de 10 a 14 años de edad. De estos casos, de acuerdo a los registros, 5 mujeres de 14 años ya cumplidos era su segundo embarazo, mientras que el otro 98% fue su primera gestación. En esta tabla nos podemos dar cuenta de la importancia y del problema que conlleva todo esto, porque nos estamos dando cuenta de cómo, bueno, una niña de 14 años ya va para su segundo embarazo. Entonces, está muy, bueno, sí deja mucho que pensar, porque es demasiado. O sea, 14 años están pequeñísimos. A los 10 años, eh, dos niñas de 10 años gestaron por primera vez, de 12 años una niña y de 13, 17. Entonces, es muy preocupante. Estas cifras son demasiado preocupantes. Bueno, y para poder entender un poquito también de que hay muchos factores que influyen en el hecho de que el embarazo adolescente se lleve a cabo, vamos a también a ver el nivel de escolaridad y la ocupación. Entonces, en estas gráficas podemos ver que en la de la izquierda podemos ver que en lo referente al nivel de escolaridad del grupo de edad de entre 10 y 14 años que tuvieron hijos, el 62% contaban con secundaria incompleta, el 20% había completado la educación primaria y el 10% de la educación secundaria. Entonces, aquí podemos ver cómo sí hay una escasez de educación, por lo que si en su casa no vieron, no les enseñaron educación sexual, pues en la escuela tampoco. Entonces, pues, y más que nada la ignorancia también lleva mucho a esto. Por la ocupación podemos darnos cuenta que en un aspecto nodal es conocer la condición actual de la ocupación de las niñas y de las adolescentes de entre 10 a 14 años que pues dieron a luz pues. Entonces, de 152 adolescentes, el 92% se declaró ama de casa o que se dedica al hogar, es decir, pues dejan de estudiar y se dedican completamente a su bebé, a limpiar, a cocinar y todo este tipo de cosas. El 4%, que son 6 adolescentes, eran estudiantes, mientras que 6 de ellas, otro 4% también, se dedicaban a realizar actividades diferentes a las del hogar. Esto también lo podemos ver en la gráfica 4, que está del lado derecho. Y bueno, también es importante ver la situación conyugal. Respecto a esta situación, el 69% de las niñas y adolescentes de entre 10 a 14 años viven en unión libre, o sea, no se han casado, pero están con su pareja. El 21% permaneció soltera y el 5% de ellas están casadas. Esto también lo podemos ver en la gráfica.
También es muy importante tomar el tema de la derecho a ambiente, atención parental y proceso de nacimiento. ¿Por qué? Porque no solo es el problema de cómo se lleva a cabo el desarrollo de el embrión, no solo es cómo viven estas adolescentes durante ese tiempo, también cómo los riesgos que trae durante ese tiempo y cuando ya dan a luz y después de esto. Entonces, en cuanto a la derecho a audiencia y atención parental, se encontró que el 75% eran beneficiarias del Seguro Popular, el 16% de IMSS Prospera y el 7% del IMSS. Y el 1% restante no tenía afiliación a ningún servicio de salud. Entonces, esto es también muy importante porque si no tienen una afiliación o no cuentan con los recursos, entonces es más complicado todavía porque no están teniendo la atención que deberían de tener y esto puede traer muchísimos más problemas. Y bueno, también el 97.7% recibió atención parental, 68% el primer trimestre, 22% en el segundo y 6% hasta el tercero. Respecto al proceso de nacimientos de los hijos e hijas, el 72.3% fue por parto eutótico, o también llamado parto natural, el 25% por cesárea y el restante fueron partos en los que existieron determinadas complicaciones que requirieron de la intervención médica para que el nacimiento se produjera sin riesgos. Estos pueden ser forceps, maniobras para modificar la posición, etc. De los hijos e hijas que nacieron vivos, 152, el 96.7% sobrevivió y el 3.3% no lo hizo. Y ahora vamos a hablar de las adolescentes de entre 15 y 19 años. Los datos del SINAC reportan 5.598 nacimientos de mujeres de entre 15 y 19 años en el año 2016. De las adolescentes de este grupo de edad, 4.189 tuvieron un embarazo, 1.168 2, 147 3 y 99 4. Dos tuvieron 5, una mujer tuvo 6 y 62 mujeres no especificaron si habían tenido un embarazo. Entonces, wow, o sea, de entre 15 y 19 años, 6 embarazos es demasiado. El aspecto central es que el 21% de las adolescentes de entre 15 y 19 han tenido más de un hijo nacido vivo. Es importante mencionar que el 1% de mujeres de 15 y 19 años tuvo un embarazo en 2016 de origen indígena. También es muy importante eso. En la tabla 3 podemos ver el nivel de escolaridad. Respecto a esto, los datos más representativos son que el 45% tienen la secundaria completa, el 18% la preparatoria incompleta y el 14% preparatoria completa. Entonces, pues, aquí ya vemos que sí, aumenta un poquito más el grado de estudio. Bueno, en esta diapositiva podemos ver 3 gráficas. La gráfica 8 se asocia a la condición de la ocupación que tienen. Y de las adolescentes entre 15 y 19 años, la mayoría se dedican al hogar, es un 89%, y solo el 7% estudia y el 3% realiza trabajos remunerados, o sea, que les pagan. En la gráfica 9 podemos ver la situación conyugal, que, bueno, en cuanto a este estado, al igual que las adolescentes de 10 a 14 años, se encuentran principalmente en unión libre. Y en la gráfica 10 podemos ver la derecho a audiencia, atención prenatal y proceso de nacimiento. También aquí podemos ver que los datos, pues son, bueno, en gran proporción la atención prenatal, si la recibieron el 98%, solo el 2% no recibieron el servicio. La atención fue recibida en el primer trimestre de gestación, es un 71%, en el segundo el 23% y en el tercero un 3%.
La derecho ambiental, al igual que en el grupo anterior de 10 a 14 años, se encontró principalmente en Seguro Popular, es decir, que las mujeres adolescentes tienen un proceso de nacimiento principalmente en hospitales generales de la Secretaría de Salud y también dividir el análisis en estos dos grupos de edades, de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, establece un panorama general del comportamiento de cada grupo de población. Por eso lo hacemos de esta forma. Entonces, con todos estos datos nos podemos dar cuenta de que este problema es un problema grave, porque va más allá de, pueden ser muchas cosas que llevan a esto. Puede ser la, la desinformación o mala información, este, la escasez de recursos, um, abuso también. Entonces, es un problema muy grave. Esperemos que pronto podamos hacer algo para concientizar. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.